De estudios de investigación sobre COVID y embarazo del Hospital Universitario de Torrejón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Lo primero, al tratar un asunto tan sensible, yo creo que hay que rebajar la alarma, ¿no? Porque seguramente nos estén escuchando muchas mujeres embarazadas o personas que tienen en su entorno a una mujer embarazada y que puede estar muy, muy preocupada después de escuchar este tipo de noticias. No, el pánico no debe cundir, doctora. Exacto. Eso es lo primero. Lo primero es decir que, aunque hayamos visto que hay un riesgo aumentado, siempre tenemos que decir que los riesgos absolutos siguen siendo muy pequeños. Es decir, la posibilidad de que una mujer acabe con un resultado perinatal adverso, incluso como hablábamos de muchísimo menos en muerte, es muy remoto, es muy pequeño. Hablamos de porcentajes de miles, 1,2 por cada 1.000 casos. O sea que no tiene que cundir el pánico, efectivamente. Esto es lo primero. De verdad que hay que tomar precauciones, hay que saber que el riesgo es mayor, pero no hay que asustar, desde luego, ahora mismo a la población general. Tranquilidad, por tanto, pero ¿qué importancia le da a esta investigación que está hecha con una muestra amplia, ¿no? La investigación sí es seria. Sí, ahora mismo desde luego es la cohorte más grande y yo creo que nos da muchísimas herramientas para convencer a autoridades y a quien competan de que la población gestante es en realidad una población de riesgo que hay que cuidar. Entonces, los primeros estudios sobre todo nos decían que no había un riesgo aumentado y eso dificultó mucho las cosas a la hora de proteger a las futuras mamás, pero yo creo que un informe como este nos debe llevar a tomar medidas y a las madres en sí mismas. Ya. Cuando una mujer se queda embarazada, su sistema inmune, sus órganos, sus capacidades vitales, todo se transforma, ¿no? De manera automática para adaptarse al bebé. ¿Cómo puede afectar ese cambio ante la COVID, ante una infección de este tipo? Pues efectivamente, como ya se decía previamente, ahí surgen una serie de cambios que son normales en la mujer embarazada, pues como es que se hace, por ejemplo, inmunotolerante, tiene que tolerar a un ser que es diferente a ella, con lo cual se producen cambios inmunológicos. Como la barriguita va creciendo, sobre todo al final, la capacidad pulmonar es más pequeña, sin embargo, hay que respirar y el corazón debe bombear por 2. Y además, pues hay un estado que nosotros decimos protrombótico. Hay como una tendencia a hacer trombos más habitual que en la mujer no embarazada. Todas estas cosas parece que son las que contribuyen a que el riesgo para la madre sea mayor, para la mujer sea mayor cuando está embarazada que cuando no lo está. ¿Y hay algún tramo del embarazo en el que haya mayor riesgo para la madre? El tercer trimestre, sin ninguna duda. El último. Que es cuando todos estos cambios están más acentuados, sí. Claro, porque el bebé ya es un bebé. Es un bebé, ya es una personita, efectivamente. Ya desaloja mucho espacio dentro del cuerpo de su madre y comprime todo, claro. Y ya le queda poco pulmón. Ya. ¿Y hay algunas medidas de protección concretas, específicas, frente a la COVID para mujeres embarazadas? Las medidas son siempre las mismas, pero hay que ser muy escrupuloso. O sea, parece que en plena pandemia las mamás llegaban muy asustadas, luego se relajaron, ahora parece que otra vez vuelven a venir un poco más conscientes del problema. No podemos bajar la alarma. O sea, las madres tienen que llevar su mascarilla, no pueden deshacerse de ello, tienen que mantener distancia social, tienen que ser muy escrupulosas con la higiene y desde luego cualquier recomendación que se da desde las autoridades sanitarias tienen que seguirlas muy a rajatabla. Javier, el estudio estadounidense que tú te has leído, ¿qué dice sobre esto de lo que hablamos, sobre la protección a las embarazadas? Pues coincide con la doctora, porque piden que al ser un colectivo especialmente vulnerable, pues estos científicos piden que se aumenten las medidas de prevención entre las gestantes para evitar el contagio por SARS-CoV-2. Y también recomiendan que las mujeres embarazadas tienen que recibir asesoramiento sobre el riesgo de enfermedad grave asociada a la COVID-19, incluida este mayor riesgo de mortalidad, que aunque decíamos, y corroboraba la doctora, es muy pequeño en términos absolutos, porque es 1,5 casos por cada 1.000, ¿no? Es decir, que sí tienen que recibir asesoramiento por parte, en este caso, de los médicos, un asesoramiento extra de cara a la COVID y, sobre todo, medidas de prevención para evitar el contagio. ¿Qué se está haciendo en los hospitales, doctora, cuando llega una embarazada? Pues es verdad que la primera medida ha sido reducir las consultas, que han quedado a las mínimas e indispensables. Muchas de las consultas que antes se hacían presenciales ahora se están haciendo telefónicas
incluso algunas de ellas pues se están haciendo, por ejemplo, preparación al parto se están haciendo vía Zoom y nuevas tecnologías, o sea que hay alternativas y yo creo que poco a poco ya nos vamos adaptando a la nueva situación. Y luego, pues por otro lado, si la mamá pues resulta que está contagiada, pues también se llevan ya medidas y protocolos y cuidados específicos para estos embarazos, que sí tienen un riesgo aumentado. No acabamos de aprender con el coronavirus, porque en realidad es muy reciente, claro, es cuando va pasando el tiempo, es cuando se pueden hacer investigaciones con una muestra tan significativa como esta que estamos comentando. Claro, al principio no se podía hacer, ¿no? Efectivamente, publicamos muy al principio una de las primeras revisiones sistemáticas en el tema, y creo que puedo decir que al mes estaba completamente desactualizada. O sea que es muy nuevo, pero gracias a Dios se están haciendo esfuerzos, y sobre todo esfuerzos colaborativos entre centros, entre países, para poner todos los datos juntos y llegar a conclusiones más fuertes en menor tiempo. O sea, es una lección la que se está dando también en este sentido de investigación. Y en el parto vamos a terminar el recorrido. En un parto, ¿cómo se aborda un parto en circunstancias normales, sabiendo que existe la COVID pero la mamá no lo tiene, a cuando lo tiene la mamá? Pues una medida que yo creo que se ha tomado muy buena es hacer un cribado, ¿no? Hacerle la PCR a todas las mamás que ingresan de parto, de tal forma que las que se resultan negativas pues pueden llevar un parto, vamos a decir, normal. Es verdad que existe restricción de visitas, es verdad que se piden pues ciertos mínimos, pero que no difieren de lo que puede ocurrir fuera de un parto, ¿de acuerdo? O sea, es un parto que acontece con normalidad. Si la mamá es positiva, pues es cierto que también nos permite tomar medidas de protección, no solo para ella, para el bebé, sino también para el personal sanitario y el resto de mujeres que pueda haber en ese momento en trabajo de parto. O sea, que nos permite prevenir también un posible contagio al recién nacido, sobre todo por contacto después del nacimiento. Y con la experiencia que tenemos ya de este año, ¿qué pasa con los bebés? ¿Qué probabilidad hay de que nazcan contagiados? La verdad es que la probabilidad de transmisión vertical, que es lo como llamamos a la infección que le transmite la madre al bebé cuando está todavía adentro, es probable, existe, pero es muy pequeña. Probablemente estemos hablando de un 1 o un 2%. Hay muchos estudios ahora mismo que se están llevando a cabo para poder dar una cifra un poco más precisa, pero de verdad muy pequeñita. ¿Posible? Sí. Poco probable. Pero lo que sí que también sabemos es que de estos niños que se han contagiado dentro del útero, las manifestaciones han sido muy leves. O sea, no ha habido casos severos. Ese no es precisamente lo que más nos preocupa. La verdad es que el peligro es para la madre más que para el bebé. Una última cosa. Al ser un grupo de riesgo, ¿es recomendable que las embarazadas se vacunen de la gripe? Que esto nos lo preguntan mucho. Desde luego, es fundamental. Si las embarazadas ya son un colectivo de riesgo para la gripe, recordemos que la gripe es más grave para la madre que el COVID, este año pues muchísimo más, porque además también se ha demostrado que el tener las dos enfermedades conjuntas aumenta el riesgo de las dos por separado. Así que conclusión, no bajar la guardia y tener todo el cuidado del mundo. Doctora Gil, muchas gracias por atendernos. A vosotros.